Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre los chicles, porque aunque no lo creas, hay unos cuantos estudios sobre su posible utilidad a la hora de elevar la saciedad, vemos si rompen el ayuno, el impacto en la salud bucal y otros ámbitos. Nos consultan después sobre las superseries o supersets, veremos qué son, qué tipos hay y cuáles son las más recomendables. A continuación hablamos sobre la radiación electromagnética del Wi-Fi, de los móviles, del Bluetooth. Veremos qué es realmente esta radiación, si es peligrosa y qué sabemos de estos dispositivos que aseguran que nos protegen de las ondas electromagnéticas. Hay una pregunta curiosa después, donde especulo cómo los estoicos podrían haber aceptado la llegada de la inteligencia artificial, pero comento también cómo podríamos usarla sin caer en el llamado sedentarismo cognitivo. Y por último, hay una pregunta sobre la inseguridad que algunos sienten alrededor de los demás al mejorar sus hábitos y verse mejor, que es algo que me reportan con frecuencia. Así que, como ves, tocamos temas nuevos y creo que muy interesantes, así que no te lo pierdas. Antes de empezar, tengo un anuncio importante y es que acabamos de abrir las puertas de un nuevo programa, Momentum, que por una parte incluye un desafío de 6 semanas, similar a los que hemos hecho en los últimos años, empezando en enero, y que han ayudado a miles de personas a mejorar sus hábitos, pero este programa es mucho más. ¿En qué es diferente? Primero, en que los menús y el entrenamiento son totalmente nuevos y además en los desafíos anteriores, después de esas semanas, empezando después de Reyes y terminando a finales de febrero, el apoyo ya terminaba, la comunidad se disolvía y eso hacía que muchas personas que habían logrado buenos resultados durante el desafío les costase después afianzar los hábitos, echaban de menos el apoyo más directo de la comunidad, las charlas. Y por eso hemos ampliado mucho el desafío, ya no solo incluye los menús y los entrenamientos nuevos y la teoría básica para entender todo bien y saber cómo adaptar todo, sino que lo hemos convertido en una comunidad de apoyo durante todo el 2025. Además, tiene un programa de entrenamiento de 12 semanas en vez de 6 y con más contenido que se irá liberando al finalizar las 6 semanas del desafío. Y si bien el arranque será similar al de otros años, es decir, con sesiones en directo semanales para ir resolviendo dudas y ayudando con los ajustes, tras esas 6 semanas seguiremos haciendo seguimiento en vivo una vez al mes. Habrá charlas sobre suplementación, descanso, mentalidad, aspectos más avanzados de nutrición, de cocina y los temas que propongáis en la comunidad. En resumen, combina lo mejor de los desafíos de años anteriores con lo mejor de una comunidad y por mucho más tiempo y sin embargo el precio lo hemos mantenido prácticamente igual, solo cuesta 10 euros más, pero hasta el 31 de diciembre tiene un precio especial de lanzamiento de solo 79 euros. Nunca volverá a ser tan barato, pero queremos premiar a la gente que se sume al principio. En resumen, si quieres aprovechar el impulso del nuevo año para mejorar tus hábitos, aprender algo más de nutrición y entrenamiento, tener planes concretos, ideas de nuevas recetas y estar dentro de la comunidad durante todo un año, échale un vistazo al programa en fitnessrevolucionario.com/momentum, momentum, ahí explico también de dónde viene el nombre y está también el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos. Mira, yo te he descubierto hace muy poquito y la verdad es que tienes un podcast muy diverso y muy útil y aporta mucho valor, la verdad. Yo quería hacerte una consulta que a lo mejor es un poco peregrina, pero el tema de comer chicle, ya sea con o sin azúcar, a mí a veces me sirve para quitarme el hambre y tal, y yo no sé si eso puede ser, me gustaría saber cómo puede influir el comer chicle en el tema de la nutrición o con este tema de ayunos involuntarios, si es bueno, si es malo, si cuando uno mastica chicle, pues no sé, esa producción extra de saliva o lo que sea, si tiene alguna consecuencia negativa o recomendable o desaconsejable en algunas ocasiones o no. Sin más, venga, felicitaciones por tu podcast. Gracias, chao. Gracias por la pregunta. Es una que recibo con frecuencia y creo que nunca había hablado del tema. Hay muchos mitos sobre los chicles y de hecho hace poco me pasaron un reel de una nutricionista bastante conocida, que no voy a decir el nombre porque no se trata de atacar a nadie, pero contaba el caso de una paciente que según ella no perdía peso porque comía 5 chicles al día y que como llevan endulzantes, pues esto estaría frenando su pérdida de peso porque la estaría inflamando y no sé qué más, y esta idea no tiene ni pies ni cabeza. Primero, incluso si hablamos de chicles con azúcar, pueden tener 2-3 gramos de azúcar por unidad, que son 8 o 12 calorías. Si te tomas 5 al día son 30-60 calorías, que es mejor ahorrarnos, por supuesto, porque es azúcar puro, que además aumenta el riesgo de caries, pero nadie engorda por comerse 5 chicles, incluso si fueran con azúcar.
Pero es que además, si son sin azúcar, que por suerte son la mayoría, pues tienen como la mitad de las calorías o menos, dependiendo del endulzante, ¿no? Y no van a tener efecto en la pérdida de peso y, de hecho, podrían ayudar a reducir las ganas de comer. Algunos estudios confirman que los chicles elevan la saciedad y podrían reducir la ingesta calórica y el ansia por la comida. Hablamos en cualquier caso de una reducción pequeña. Por ejemplo, en un estudio, las personas que mascaron chicle entre el desayuno y la comida comieron de media 68 calorías menos en la comida. ¿Es esto suficiente para perder peso? Pues hay muy pocos estudios bien controlados sobre esto. Tenemos, por ejemplo, un estudio de intervención en más de 200 personas con sobrepeso y obesidad, que fueron divididas en dos grupos. Uno no podía comer chicles y el otro tenía que masticar chicle por al menos 90 minutos al día, que es bastante, son unos cuantos chicles, y 8 semanas después no se vio ninguna diferencia en pérdida de peso ni en otros marcadores de salud. Es decir, como estrategia de pérdida de peso no parece efectiva, pero tampoco generó ningún problema. ¿Significa esto que no sirven para nada? Pues no necesariamente, porque en el caso de este estudio no había una intención como tal de perder peso, los participantes no estaban en déficit calórico ni tenían que hacer ningún cambio en su vida, pero en el caso de que estés en una dieta con restricción calórica y suelas tener ganas de comer a media mañana o a media tarde y notes que un chicle reduce ese impulso, pues en tu caso podría ser interesante. Sabemos, por ejemplo, que si te lavas los dientes reduces las ganas de comer y masticar chicle en algunas personas podría tener un efecto similar. Y volviendo al argumento de esa nutricionista y la inflamación, es verdad que cantidades elevadas de algunos endulzantes podrían llegar a causar un impacto negativo en la microbiota y elevar la inflamación crónica de bajo grado, etc. Técnicamente es cierto, pero para eso necesitarías consumir una cantidad muy elevada de estos endulzantes, a la que no te acercarías por comer 5 o 6 chicles al día, ni mucho menos, así que por ahí no habría tampoco problema. Y otro aspecto positivo de los chicles, sobre todo de los que tienen endulzantes como xilitol, es que aportan beneficios para la salud bucal y reducen de manera relevante las caries, y tenemos estudios tanto en niños y adolescentes como en adultos. Y por último, otro miedo común es si rompen el ayuno, pero como expliqué en un vídeo que publiqué hace tiempo, el impacto a nivel de insulina, de autofagia, de oxidación de grasa y del resto de factores que queremos mejorar con el ayuno no van a modificarse por mascar chicle. En un estudio, por ejemplo, en personas que llevaban horas en ayunas, se compararon las diferencias hormonales entre los que mascaron chicle por 30 minutos y los que no, y no se observaron diferencias en la glucosa ni en la insulina, pero sí se observó una mayor saciedad y regulación del GLP-1 en las personas que mascaron chicle, por lo que podría ser útil, como vimos antes, para tolerar un poquito mejor ese ayuno sin reducir sus beneficios. Y por último, se ha visto también que mascar chicle puede mejorar la atención y reducir errores cognitivos. Y en estudiantes podría reducir el estrés si se mascan antes de un examen, por ejemplo, o sea que parece tener un efecto generalmente positivo. Evidentemente, como siempre, la dosis importa. Primero, los chicles, incluso sin azúcar, aportan alguna caloría. Por ejemplo, el xilitol aporta unas 2 calorías por gramo, más o menos, que es muy poco, pero si te comes 4 paquetes al día de chicles, pues puede empezar a ser relevante. Además de que, como vimos antes, cantidades muy altas de endulzantes sí podrían terminar afectando la microbiota, podría afectarse también la articulación mandibular por masticar tanto tiempo y llegar a causar molestias. Entonces, sin duda, comer muchos chicles puede llegar a ser negativo, pero unos pocos chicles al día sin azúcar no supone ningún problema y puede incluso tener ciertos beneficios. Pero si no te gustan los chicles o no te apetecen, tampoco empieces a tomarlos, a mascarlos, porque esos posibles beneficios son mínimos y podríamos decir que en general el efecto es bastante neutro. Hola Marcos, ¿qué tal? Te habla Catherine de Castellón. Pues como siempre agradecerte por tu labor divulgativa. Soy súper fan cada vez que tengo que coger el coche. Extraño que no haya un podcast nuevo para que me enseñes. Y mi pregunta va acerca de esta nueva moda de contenido en Instagram de las super series masivas, de finishers, ese tipo de cosas que hacen que hagas varias series a la vez como un solo super ejercicio. Yo entiendo que en algún punto es beneficioso porque estás haciendo como muchas más repeticiones de las que harías normalmente, pero no sé si al final tendría un beneficio real que de hacer varias series de modo normal. Lo mismo que los finishers, estos ejercicios que sí con banda o hiperextensión de glúteo, por ejemplo, que se hacen al final de todo el entrenamiento como con ganas de agotar mucho más el músculo, como si acabas de terminar y te vas a casa. Entonces, esa era mi duda, pues muchísimas gracias.
Gracias por la pregunta, Catherine, y por estar siempre pendiente del podcast. Vamos a empezar explicando el concepto de superseries y qué beneficios reales pueden tener, y hablaré al final de esos finishers. Para quien no sepa de qué hablamos, los supersets o superseries se refieren a realizar 2 ejercicios de manera consecutiva sin descanso o con mínimo descanso entre ellos. Por ejemplo, si vas a hacer 3 series de 2 ejercicios, según el método tradicional, harías primero las 3 series del primer ejercicio con descanso entre ellas, vamos a decir de 1 o 2 minutos, y después harías las 3 series del ejercicio 2 también con un descanso entre cada una de estas series. Pero con el enfoque de superset o superserie, harías la primera serie del ejercicio 1 y sin descanso, tras un descanso relativamente pequeño, de 20-40 segundos, por ejemplo, harías la primera serie del ejercicio 2 y ahí descansarías 1 minuto, 2 minutos o lo que sea. Después harías la segunda serie del ejercicio 1, seguida la segunda serie del ejercicio 2 y descansas. Y finalmente harías la tercera serie del ejercicio 1, la tercera serie del ejercicio 2 y terminarías. Después, en función de si estos ejercicios pareados trabajan el mismo grupo muscular o músculos opuestos, se habla de superseries agonistas o antagonistas. Agonistas se refiere a que trabajamos el mismo grupo muscular o hay al menos un solape importante entre los músculos trabajados en cada ejercicio. ¿Cuándo se suele proponer esta estrategia? Pues, por ejemplo, cuando en un ejercicio compuesto ciertos músculos, que suelen ser los más pequeños, se fatigan antes que los músculos grandes que también participan en el movimiento y, por tanto, los primeros limitarían el crecimiento de los segundos. Por ejemplo, en un press de banca se fatigarán los tríceps antes que los pectorales, limitando en teoría el crecimiento de estos últimos. Para evitarlo, se plantean 2 estrategias de superseries agonistas, prefatiga o posfatiga. En la prefatiga, antes del ejercicio compuesto, se realizaría uno de aislamiento para cansar el músculo grande, intentando así igualar la fatiga en ambos. Siguiendo el ejemplo del press de banca, podría realizarse primero una serie de apertura con mancuernas para prefatigar el pectoral. Y el caso de la posfatiga es la misma idea, pero al revés. Se realizaría primero el movimiento compuesto y se incluye después trabajo de aislamiento como superserie para terminar de fatigar el músculo principal. Y como regla general, prefiero la posfatiga. Los movimientos compuestos son los más eficientes para desarrollar fuerza y masa muscular, y si prefatigas los músculos grandes antes de realizar estos ejercicios vas a perder intensidad. Y por otra parte, estarían las superseries antagonistas, donde cada ejercicio ataca grupos musculares distintos y generalmente opuestos, como pecho-espalda, cuádriceps isquios o bíceps-tríceps. Pero tampoco tienen que ser estrictamente antagonistas. Podrías también parear ejercicios de cuerpo superior con ejercicios de cuerpo inferior, y la ventaja principal en este caso es la eficiencia, ¿no? En el sentido de que mientras un grupo muscular descansa, estás trabajando otro. Podrías hacer supersets de sentadillas sin peso con flexiones, ¿no? Y podrías dejar algo de descanso entre ellos. Podrías hacer la serie de sentadillas, descansar 30 segundos y hacer después las flexiones. Sin embargo, si hicieras todas las series de sentadillas seguidas y después todas las series de flexiones seguidas, pues tendrías que dejar al menos 1 minuto de descanso y por tanto el tiempo total va a ser mayor. Evidentemente no todas las combinaciones tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo ejercicios que produzcan mucha fatiga, como sentadillas con cargas altas y peso muerto, pues no es recomendable combinarlos en una superserie porque la fatiga va a ser muy elevada. Pero para muchos ejercicios las interferencias son pequeñas y podremos lograr los mismos resultados a medio o largo plazo o muy parecidos en mucho menos tiempo. En resumen, a igualdad de volumen total, estas estrategias no dan mejores resultados que el enfoque tradicional, pero permiten lograr resultados equivalentes con menos tiempo de entrenamiento o meter algo más de volumen en el mismo tiempo y por tanto potencialmente lograr un mejor resultado. Y los que tengáis poco tiempo para entrenar, os recomiendo un vídeo de mi canal de YouTube que se titula Entrena fuerza en poco tiempo, donde doy más ideas y rutinas de ejemplo para entrenar fuerza en poco tiempo, incluso con tan solo 2 sesiones a la semana. Y sobre los finishers, que suelen ser rondas de 2-3 ejercicios de aislamiento para glúteos, abdominales o algún músculo en el que quieras hacer más énfasis, pues están bien si tienes energía y tiempo, ¿no? Te permiten añadir algo más de volumen y si te recuperas bien de ellos, pues no hay problema, pero lo realmente importante es lo que has hecho antes. Hola Marcos, muy buenas. Bueno, en primer lugar agradecerte toda la labor divulgativa que haces en todo lo relacionado con el amplio abanico de la salud. Y nada, a mí me has cambiado la vida, como seguro que a miles de personas, me has influenciado muy positivamente en mi día a día, así que bueno, la palabra gracias se queda muy corta. Mi pregunta va en relación a las ondas electromagnéticas y cómo nos pueden afectar todos estos campos electromagnéticos en nuestro día a día
y hasta qué punto realmente nos daña esto la salud, ¿no? Llámese ordenadores, electrodomésticos, el teléfono móvil mismo, las antenas, ¿no?, que hay por las ciudades y calles, edificios. Bueno, hay mucha gente que alarma sobre todos estos potenciales daños que tiene nuestro cuerpo, que podría tener en nuestro cuerpo. Entonces quería saber tu sincera opinión sobre esto. ¿Qué haces tú para paliar estos posibles efectos dañinos? En tu casa, por ejemplo, si tienes algún tipo de medida que contrarreste estas ondas, y si realmente crees que es tan relevante centrarse en estos aspectos de la salud, que entiendo que un poco sí, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, no? Bueno, nada, espero que selecciones mi pregunta y muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Creo que alguna vez toqué este tema, pero voy a resumir lo que sabemos y cómo pienso yo sobre todo esto de las ondas electromagnéticas. Primero tenemos que entender que estamos rodeados de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, la energía del Sol nos llega en forma de radiación con un espectro muy amplio. De hecho, la luz visible es un pequeño segmento de este espectro de cierta longitud de onda. A la derecha de este segmento tenemos ondas de mayor frecuencia y mayor energía, como ultravioleta, como rayos X, que son ondas electromagnéticas ionizantes, así llamadas porque tienen suficiente energía para ionizar átomos o moléculas y por tanto pueden desplazar electrones y potencialmente dañar el ADN. Y sabemos que mucha exposición a esta radiación ionizante es perjudicial y por eso no queremos exponernos demasiado al Sol, mucho menos a rayos X que tienen mucha más energía. Pero si habéis leído mi libro Vive Más, sabéis que dosis puntuales de radiación ionizante no solo no son malas, sino que nos pueden ayudar a vivir más por el efecto de la hormesis. Esto se ha visto en animales y en humanos. Sabemos también que la exposición moderada al sol nos ayuda a vivir más, pero mucha exposición al sol y sobre todo si produce ya quemaduras o daño claro en la piel, pues eleva el riesgo de cáncer. Pero si hablamos de las ondas electromagnéticas, de la radio, del microondas, de los móviles, de la wifi, del bluetooth, pues están muy a la izquierda de la luz visible, es decir, tienen mucha menos energía y por tanto no son ionizantes, no pueden dañar el ADN. Por eso, tradicionalmente no ha habido preocupación desde el ámbito científico, pero que no sean ionizantes no quiere decir que no puedan tener ningún impacto biológico. Algunos estudios en animales indican que dosis altas de estas radiaciones desde muy cerca y durante mucho tiempo podrían interferir, por ejemplo, con canales iónicos de las membranas celulares, aumentar el paso de calcio a través de estas membranas, y esto elevaría, por ejemplo, radicales libres, elevaría el estrés oxidativo. Es decir, no podríamos afirmar, como hacen algunos, que son totalmente inocuas para los tejidos biológicos, pero en estos estudios hablamos de exposiciones en animales de laboratorio, a dosis que no se dan ni de lejos en la vida normal por un uso normal de esta tecnología, ¿no? Del móvil, de la wifi, del bluetooth o cosas similares, o aparatos electrónicos, como mencionabas, que producen muy poca energía y que tampoco tenemos pegados al cuerpo. La excepción a esto sería el móvil, que sí solemos tenerlo muy cerca, solemos tenerlo de hecho pegado a la cabeza mucho tiempo. Bueno, ahora se habla menos por el móvil, pero durante años pues mucha gente hablaba horas al día por el teléfono móvil pegado a la cabeza y había cierta preocupación, pero tenemos estudios grandes que han explorado si hay correlación entre el uso del teléfono y tumores cerebrales u otros problemas neurológicos, y en general cuanto mejor es el estudio y mejor se controlan las variables, menos relación vemos, o mejor dicho, ninguna. O sea, no vemos que las personas con más uso del móvil en las últimas décadas hayan sufrido más tumores cerebrales o de otro tipo. En cuanto a otros síntomas como el insomnio o el dolor de cabeza, algunos estudios sugieren una posible asociación con la exposición a campos electromagnéticos, pero en los estudios bien controlados no se ha logrado demostrar un efecto significativo, y esto sugiere que quizás este fenómeno podría estar relacionado con el efecto nocebo, ¿no? Con la autosugestión, donde las personas experimentan efectos negativos porque creen que deberían ocurrir. O no es descartable tampoco que existan personas especialmente sensibles a estas ondas electromagnéticas. No digo que no, pero no parece algo general. En resumen, no podemos descartar que estas ondas electromagnéticas puedan perjudicar la salud humana, pero si impactan negativamente, todo apunta a que el efecto es tan pequeño que no se detecta prácticamente en los estudios en humanos bien controlados, ¿no? Como siempre, es un tema de dosis, y lo que se aprecia en animales de laboratorio con dosis muy altas, cercanas y por mucho tiempo, pues no parece reflejarse en humanos con un uso normal de todos estos dispositivos y tecnologías. Personalmente, me parece que el peligro principal de todas estas tecnologías no va tanto por las ondas, sino por otros factores, ¿no? Sobre todo el móvil, que nos tiene horas mirando una pantalla cada día, que mucha gente se lo lleva por la noche a la cama, y tanto la luz artificial como la estimulación que produce pues perjudica el descanso, y esto sí está súper comprobado que tiene un efecto dañino sobre la salud. Entonces me preocuparía menos por las ondas electromagnéticas y más por estos otros efectos.
Dicho esto, tampoco me parece irracional apagar la wifi por la noche, no dormir con el teléfono al lado de la cabeza, no pasar horas hablando por el móvil cada día. Y como digo, si bien los estudios en general no muestran un daño directo, creo que por principio de precaución es bueno aplicar medidas que no tienen ningún riesgo y sí tienen un potencial beneficio tanto directo como indirecto. Al final, pasar menos tiempo con el móvil y más tiempo moviéndose o leyendo un libro pues nos va a ayudar sin duda. Y después están popularizando dispositivos que aseguran que protegen de la radiación, pero de momento tampoco existen estudios serios sobre estos dispositivos más allá de los que hacen las propias empresas, que obviamente tienen todo el interés en demostrar que funcionan, ¿no? Hay algunos papers publicados que cuestionan que estos dispositivos sean realmente efectivos y no olvidemos que necesitamos radiación, por lo que alterar estos campos naturales de manera artificial tampoco sabemos qué efecto podría tener. Personalmente no los he probado ni he profundizado suficiente como para posicionarme. Habrá que esperar a que se publiquen más estudios independientes, pero de momento creo que lo más sensato es hacer un uso razonable de estas tecnologías y no preocuparse más de la cuenta. Hola Marcos y audiencia. Gracias Marcos por el contenido de tu podcast y demás que sigo hace mucho tiempo. Verás, mi pregunta es sencilla y quiero dejarla amplia para que me contestes como creas. ¿Cómo casa la inteligencia artificial o el ámbito de inteligencia artificial desde el punto de vista de la vida diaria en la perspectiva de un estoico? Yo creo mucho en la filosofía estoica, pero no veo cómo encaja la ayuda o el soporte de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la autonomía y de la independencia de hacerte las cosas tú mismo desde el punto de vista de un estoico. Gracias. Gracias por la pregunta. No me había planteado analizar la inteligencia artificial desde la perspectiva estoica. La verdad, me parece una reflexión interesante, así que vamos a ello. Para empezar, no hay indicio de que los estoicos se opusieran a la tecnología. Al final usaban la tecnología de la época, ¿no? La ropa es tecnología, la escritura es tecnología, los barcos, la agricultura, los acueductos para llevar el agua, y ningún estoico se quejaba por eso. Pero seguramente verían la tecnología como algo indiferente que podríamos convertir en bueno o en malo según cómo lo usásemos. Como explico en mi libro Invicto, a los estoicos les interesaban tres grandes conceptos: la eudaimonia, la virtud y la ataraxia. La eudaimonia se traduce generalmente como felicidad, pero su etimología se acerca más al autoflorecimiento, al crecimiento personal, a ser todo lo que podamos ser, ¿no? Iría más por ahí. La virtud se refiere a actuar según las 4 grandes virtudes estoicas: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Y la ataraxia nos habla del estado mental ideal, ¿no? Libre de emociones distorsionadas, de sufrimiento emocional, etc. Entonces, ¿podría la inteligencia artificial bien usada ayudar en todo esto? Yo creo que sí. La inteligencia artificial puede ayudarnos a aprender de manera más eficaz y hacernos, por tanto, más sabios, puede ayudarnos a razonar moralmente y ser, por tanto, más justos. Y en una charla reciente que di en Granada sobre inteligencia artificial y medicina, puse algún ejemplo muy interesante sobre esto, ¿no? Podemos usarla también para hacer las veces de un coach que nos ayuda a superar ciertos miedos y hacernos más valientes. Hay varios estudios sobre cómo puede realizar esta labor de la mano idealmente de un psicólogo, pero se ha visto que incluso por sí misma da respuestas y consejos muy acertados la mayoría de veces. Y puede también dar consejos en momentos de ansiedad, de preocupación, y al no juzgarte, pues muchas personas se sinceran más con la IA que con otra persona. Así que también podría ayudarnos a acercarnos a esa ataraxia o calma mental. En definitiva, sí creo que la IA, bien usada, podría ayudarnos a vivir según los principios estoicos, pero por supuesto, si la usamos para evitar esforzarnos, para dañar a otras personas y cosas así, pues nos alejaría del camino estoico. Pero de nuevo, tiene que ver con cómo la usamos más que con la tecnología per se. Y aprovecho para comentar que en enero, a finales de enero seguramente, anunciaremos un nuevo curso en la línea de vida inteligente que sacamos hace unos meses con mi hermano, que es especialista en estos temas. Se apuntó muchísima gente y muchos me estáis preguntando cuándo haremos la siguiente edición, que vendrá con muchas novedades, así que no os olvidéis de apuntaros a la lista en fitnessrevolucionario.com/lista, porque por ahí anunciaremos cuando saquemos ese nuevo curso. Y voy a leer también un fragmento de un libro del que os hablaré pronto, donde toco cómo aprovechar lo bueno de la IA y evitar lo malo, sobre todo el sedentarismo cognitivo. Vamos allá. Durante casi toda la historia de la humanidad, para sobrevivir hemos necesitado movernos con frecuencia e intensidad. Pero poco a poco las máquinas fueron reemplazando a nuestros músculos. La energía del vapor, la gasolina y la electricidad fue desplazando a la energía muscular. La actividad física pasó a ser algo opcional y esto disparó las tasas de obesidad.
Multitud de estudios demuestran que el sedentarismo destruye nuestras capacidades físicas y daña la salud. Sin embargo, las demandas sobre nuestro cerebro no han hecho más que crecer. Los trabajos se han vuelto cada vez más complejos cognitivamente y nos obligan a procesar mucha más información. No obstante, todo apunta a que esto podría cambiar de manera radical. A las tecnologías ya mencionadas, porque en el libro hablaba antes de otras tecnologías, ¿no? Como Internet, como el GPS, los juegos virtuales o las redes sociales, se ha sumado en los últimos años una tecnología especialmente poderosa, la inteligencia artificial. Hasta ahora podíamos acceder a toda la información disponible en Internet, pero era información creada por otros humanos. Seguíamos siendo nosotros quienes debíamos buscarla, leerla, interpretarla y finalmente construir nuevo conocimiento a partir de todo ese proceso. Y todo esto suponía mucho esfuerzo para nuestro cerebro. Ahora, con la inteligencia artificial, es fácil externalizar todo este trabajo. Podemos pedirle a la IA el resultado final que deseamos y ella se encargará de realizar todo lo anterior en cuestión de segundos. Explorará millones de fuentes de información, las sintetizará según nuestras instrucciones y nos presentará el resultado de manera estructurada. Nuestro cerebro debe seguir trabajando, por supuesto, pero mucho menos. Gran parte del esfuerzo cognitivo que realizaba antes el cerebro es ahora externalizado a un centro de datos donde reside el cerebro de la IA. E igual que el sedentarismo físico atrofió nuestros músculos, el nuevo sedentarismo cognitivo podría atrofiar nuestro cerebro. Los músculos crecen al enfrentarse a la resistencia física y las capacidades cognitivas mejoran también al enfrentarse a los obstáculos mentales. Aunque es muy pronto todavía para sacar conclusiones firmes, algunos expertos opinan que la delegación excesiva en la IA podría afectar de manera negativa al pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad analítica. La paradoja es que a medida que las máquinas adquieren cualidades más humanas, los humanos nos vamos pareciendo más a las máquinas. De desplegar un gran arsenal mental para hacer un informe o un artículo sobre un tema, pasamos a hacer un par de preguntas a ChatGPT sin cuestionar su respuesta. La inteligencia artificial podría aumentar nuestra estupidez natural. Pero, a pesar de todos los peligros de estas tecnologías, no podemos ignorar sus muchos beneficios. Al igual que hoy nos parecen absurdas las alertas de Sócrates sobre el peligro de los libros, las futuras generaciones podrían reírse de los que hoy intentan limitar el acceso a las nuevas tecnologías. Quizá la inteligencia artificial nos ayude a curar enfermedades y a encontrar mejores fuentes de energías renovables, entre otros muchos beneficios para la humanidad. No debemos temer y prohibir, sino entender y regular. El objetivo es usar estas nuevas tecnologías para potenciar nuestras capacidades cognitivas, no para reemplazarlas. Hola Marcos, buenos días. Aquí Mario desde Madrid. Mira, mi pregunta venía enfocada con la salud mental al final, pero salud al fin y al cabo, y está relacionado con el miedo, por así decirlo, a mostrar progreso. O así lo siento yo en mis carnes, por así decirlo. Llevo un tiempo trabajando la fuerza, en la hipertrofia, con el programa de desafío 6 semanas, y llevo bastante tiempo, ¿vale? Ya empiezas a ver resultados, empiezas a ver mejor físicamente y tal, y lo que haría la gente, por regla general, es intentar mostrarlo, ¿de acuerdo? Y decir, mira, como con orgullo, pero lo que me pasa a mí es, yo creo que está relacionado con una cierta inseguridad, una gran inseguridad personal, es que esta evolución física como que me saca de mi yo habitual, y me siento inseguro. Entonces es como hacer miedo a salir de lo que la gente espera de mí, mostrando un físico que a lo mejor no se espera o no sé cómo explicarlo, pero bueno, que tiene que, supongo tendrá que ver con el crecimiento personal o con una cierta seguridad, pero bueno, en cualquier caso repercute en mi salud mental y no física porque no voy a dejar de entrenar, sí la mental. Entonces bueno, creo que está relacionado con ese concepto de fitness global que tanto defiendes y que comparto, y por eso te mando la pregunta. Nada, sin más, un abrazo y nada, a darle duro, que somos muchos y estamos contigo. Muchas gracias. Es una pregunta interesante la que haces y que tiene varias dimensiones. Por un lado, me he encontrado a bastantes personas muy cultas, muy curiosas intelectualmente y que veían con cierto desprecio, bueno, quizás desprecio no es la palabra, quizás con desdén, ¿no?, a las personas que se preocupaban más de la parte física, sobre todo de ganar músculo, como que lo veían como un tema más de vanidad, con este prejuicio de que si se preocupa mucho por su cuerpo tendrá poco trabajada la mente, y quizás después pasan a entender la importancia para la salud del músculo, se sienten mejor cuando empiezan a entrenar fuerza un poco en serio
Y tengo muchos casos de gente así que me ha dicho que le generaba como cierta disonancia cognitiva, ¿no? Como que tenían que reconciliar sus creencias anteriores con la realidad de ser ahora personas que cultivan también su cuerpo. Y tienen que trabajar en quitarse parte de esos prejuicios, pero claro, si su círculo social tiene esas ideas, es normal tener miedo al qué pensarán de mí ahora, como que ya no soy parte del grupo de intelectuales, ¿no? Que no sé si es tu caso, pero es algo que he visto o algo parecido cuando tu grupo social no se cuida y de repente tú decides mejorar. Empiezas a comer mejor, empiezas a entrenar y vas perdiendo peso y vas ganando músculo y cambiando quizás las cosas que haces, y eso suele generar también cierto rechazo, ciertos cuestionamientos, que por muy estoico que seas y aunque busques tu propio aplauso, como decía Séneca, pues obviamente te afecta. Es curioso cómo, en general, para tener malos hábitos no hay que dar ninguna explicación, ¿no? Si comes bollería, alcohol a diario, nadie te pregunta por qué lo haces, es lo normal, pero si te pides una ensalada o eliges no beber vino un día, tienes que dar explicaciones, ¿no? Porque te preguntarán que si estás a dieta, que si estás tomando algún medicamento y no puedes beber alcohol, como que hay que justificarse, ¿no? Y eso puede ser incómodo, sobre todo al principio, y mucha gente siente que para cambiar realmente de hábitos tienen que cambiar de grupo, porque si no es difícil. Y no sé si te sientes identificado con algo de esto o va por otro lado, pero el mensaje sigue siendo el mismo. O sea, no hacemos esto para alardear o para presumir, y está bien que mantengas un perfil bajo, pero tampoco hay que esconderlo o avergonzarse, ¿no? Solo faltaría. Y de hecho, la newsletter de hace 2 semanas iba un poco en esta línea, estaba bastante relacionado porque hablaba del síndrome del impostor, que también puede estar jugando un papel aquí, así que me parece buena idea terminar con este texto. Os recuerdo que podéis apuntaros a la lista en fitnessrevolucionario.com/lista, y ese correo empezaba con la siguiente cita. El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Bertrand Russell. El fracaso es difícil de asimilar, pero el éxito acarrea sus propios problemas. Uno de ellos es la duda. ¿Me merezco esto? ¿Soy realmente bueno? ¿Sé más que los demás? Muchas personas exitosas sufren del llamado síndrome del impostor. Consideran que no merecen lo que han logrado, achacan sus éxitos a la suerte o al pobre criterio de los demás. Viven con miedo de que alguien descubra su incompetencia o de cometer algún fallo que desvele sus defectos. Como resultado, son presas de la parálisis y la ansiedad. La causa principal del síndrome del impostor es que asumimos que los triunfadores y los famosos son infalibles. Nos cuesta imaginar que tras una fachada tan perfecta existan fallos y carencias. La realidad, por supuesto, es distinta. Las personas que admiras también tienen miedos y dudas. En cierta medida, todos somos impostores. Nadie está totalmente seguro de lo que hace y nadie tiene todas las respuestas. Y esto es bueno. Si sientes que ya lo sabes todo y que no tienes nada más que aprender, te estancas. La inseguridad te motiva a progresar. Sin incomodidad no hay crecimiento. No uses tus emociones para establecer tu valía, sino métricas objetivas. Te definen los hechos, no los sentimientos. Si los demás valoran tu trabajo, seguramente es porque es bueno. Si has tenido éxito, probablemente lo mereces. Por supuesto, el factor suerte siempre influye, y si el destino te ha sonreído, siéntete agradecido y continúa trabajando. No alardees, pero tampoco te menosprecies. No permitas que la duda te detenga. Sigue esforzándote, aprendiendo y creciendo. Y con esto me despido. Muchas gracias por escuchar. Os pido el favor de compartir este podcast con personas a quien penséis que les pueda ayudar, y si nos dejáis una evaluación en Spotify, iVoox, la plataforma que uséis, también se agradece. Nos vemos en el próximo episodio.